Muy buenos días. Empezamos esta conversación con el decano de la Facultad de Artes Liberales, Francisco Covarrubias, Leonidas Montes, director del CEP y también director de la cátedra de Adam Smith en la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones, Senior Fellow de la UAI. Y estamos de aniversario. Entre todos los aniversarios, fechas importantes y foros de este año, la Facultad de Artes Liberales tiene un hito que es no menor, que son los 300 años de Adam Smith. De hecho, este 28 de junio comienza un curso, justamente por Zoom, sobre este fascinante tema. Curso que vamos a hacer los tres que estamos ahí. Tres profesores de curso. Bueno, y que ya hicimos una. Se repite. Así que fue muy entretenido. Sí, lo pasamos bien. Y como dijo Francisco en una columna que está escrita en la revista de la facultad, dice que Adam Smith es un autor leído por muchos, menos de los que suelen comentarlo. Pero yo creo que ya que lo comenten es una cosa muy importante. De hecho, faltó decir que nuestros alumnos de la universidad, en el segundo semestre, los alumnos de primero van a tener que leer La riqueza de las naciones. Y por aquí me gustaría partir, porque ¿por qué creen ustedes que esta obra merece ser leída y no solo por economistas? Vean ustedes ahí. Yo le doy la palabra a León, que de verdad es el director de la cátedra y el que más sabe de Adam Smith. Nosotros con Ignacio somos entusiastas, seguidores, pero yo creo que León es el que más puede responder esa pregunta inicial. Después nosotros podemos aportarte, León. Bueno, parto, pero la idea es que sea una conversación. Sí. ¿Por qué es importante la riqueza en las naciones? Porque, a ver, es el libro donde de alguna manera se da inicio a lo que conocemos como la economía moderna. Adam Smith es reconocido como el padre de la economía, no hay ningún economista que no esté de acuerdo con eso, y en ese libro prácticamente se realiza una revolución respecto a lo que se pensaba en la época, en cuanto a lo que en esa época se conocía como la economía política. Nadie hablaba de economía en esa época todavía, pero lo que hace Adam Smith es una gran revolución respecto a cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de la economía, y dónde está el foco de la economía, que yo creo que son los dos puntos principales, y cuáles son los orígenes. Por eso se llama una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La respuesta bien simple para eso es que él dijo de manera categórica, cuando la política económica de Inglaterra, de Francia y de prácticamente toda Europa estaba dominada por el mercantilismo, que pregonaba la idea de que de alguna manera un país era rico mientras más reservas tuviera. La riqueza de un país se veía en términos de cuánto oro y plata tenían. Esa era la medida de la riqueza, ¿no es cierto? Y para aumentar la riqueza de un país lo que había que hacer era exportar lo más posible e importar lo necesario con altas tarifas de internación. Esa es un poco la lógica de la economía política predominante en la época. Un país era rico mientras más reservas en oro y plata tuviera. Y Adam Smith da un zarpazo a eso y dice que esa no es la causa ni el origen de la riqueza de una nación, de que una nación no es rica al igual que un hombre es rico por la cantidad de dinero que tiene, sino que una nación es rica por la capacidad productiva que tiene, por su trabajo, por su trabajo y pone el foco en las personas, en los ciudadanos, que yo creo que eso es lo importante, en el potencial de los ciudadanos. Y ahí está el foco, que es algo que estudió Francisco cuando hizo su magíster, de que el gran foco de Adam Smith, y algo que ha recalcado Ignacio en muchas ocasiones, que el foco de la riqueza de las naciones además está puesto siempre en las personas y particularmente en los pobres. Ese es el objetivo último de la riqueza de las naciones. Sí, una cosa que me interesaba a propósito de lo que decía León es comentar de que ese concepto de riqueza está también en Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice, bueno, el rey Midas, ¿se acuerdan del rey Midas que lo que tocaba lo transformaba en oro? ¿Es rico el rey Midas? Chuta, cuidado, el rey Midas no puede disfrutar de esa riqueza. Y eso lo uno con el hecho de que Adam Smith no es la primera persona que reflexiona sobre economía, y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la gente piensa que poco menos que Adam Smith se despertó un día en Escocia y se le ocurrió escribir de economía. La reflexión económica es inherente al ser humano, desde siempre ha existido. Platón, Aristóteles ya reflexionaron mucho sobre economía, pero efectivamente la gracia de Adam Smith, y por eso del padre de la economía, es porque sintetiza reflexiones que ya venían, pero además genera un cuerpo teórico completamente nuevo, novedoso. No es la primera reflexión, pero es
la primera, no sé si están de acuerdo conmigo, pero me parece que la primera gran reflexión teórica sobre la economía en sí mismo, fuera de cualquier lugar, fuera de cualquier tiempo, para todo país, digamos, no una cosa, porque hay autores previos que hablan sobre Inglaterra, lo que tenemos que hacer en Inglaterra, como grandes recetas sobre cómo... No, este es un libro que es válido hoy día, es válido en China, es válido en Estados Unidos, es válido acá, porque hay una reflexión sobre la economía en sí misma. No sé si están de acuerdo con eso. Yo complemento con una vivencia personal. O sea, a mí lo que siempre me ha maravillado de este autor es que es como un visionario. Yo recuerdo de chico, tenía, no sé, 12 años, algo así, y un destacado economista que era amigo de mi papá, le digo, oye, le empecé a preguntar por la economía, entonces me dice, oye, ¿tú qué querías estudiar? Mejor economía. Y va a su biblioteca y me pasa la riqueza de naciones y me dice, todo está aquí. A los 12 años. O 12 o 14, no sabré, era chico, ¿ya? Está todo acá. No es que lo haya leído ahí, pero él me llamó la atención, está todo acá. Y cuando uno se ha dedicado a la economía, efectivamente, todas las grandes ideas económicas modernas, vigentes, incluso la economía conductual, que es como de avant-garde, está ahí. Está ahí, es increíble. Bernard Smith ha hecho ese trabajo, ¿no? Experimental en base a las intuiciones que tenía Smith. Y donde el sello, la gran revolución es poner a las personas y al intercambio como el elemento central. Por eso que la idea de libre comercio, en oposición al mercantilismo, por eso la división del trabajo, el que no te la benevolencia al carnicero, al panadero, al cervecero, porque hay intercambios que producen esto, ¿no? Esa es una primera cuestión que a mí siempre me ha fascinado. Y la segunda es un poquito lo que tú decías en la introducción, que a veces se habla mucho de Adam Smith sin conocerlo y por lo tanto se le reduce al laissez-faire. Cuestión que Adam Smith nunca defendió. Y más aún, tiene una segunda gran obra que es anterior a La riqueza de las naciones, que es de 1759, la teoría de los sentimientos morales, porque León acá complementará con mucho más rigor que yo, pero él era ante todo un filósofo moral. Y su pensamiento está centrado, digamos, en la justicia, en la noción de empatía o de simpatía, nuestra preocupación por el otro, las limitaciones que nuestra preocupación por el otro tiene y por eso es necesario tener marcos de justicia y lo mismo para los mercados. Entonces es un pensamiento súper rico, súper humano, es una economía humana, yo diría al final del día, y eso a mí me parece muy relevante. Pero igual da la impresión, estoy hablando desde la galucha, digamos, de las personas que quizás no lo han leído, que Adam Smith no tiene tan buena prensa, porque incluso este mismo concepto, que es uno de los conceptos famosos de la famosa mano invisible, se le atribuyen a esta mano invisible todos los males de la economía de mercado. Entonces uno dice, ¿cómo le explicamos al mundo de Twitter, si quieren ponerle un lugar, de qué se trata esto? Y cómo es la aproximación que se debiera hacer de un autor de esta naturaleza. Sí, yo tengo una anécdota muy reciente. Fui a una universidad norteamericana, una de las mejores 10 universidades de acuerdo a todos los rankings. Y entré a una clase porque me permitieron entrar a visitar algunas clases como para sacar alguna idea. Y el profesor que estaba hablando sobre Adam Smith, que no era un especialista, pero que evidentemente formaba parte de la historia de las ideas del curso que él tenía, digamos, profesor de una de las 10 mejores universidades del mundo, estoy hablando, tenía una caricatura de Adam Smith. Es decir, se nota que no lo había leído con rigor y prácticamente quiso linkear los males del neoliberalismo, entre comillas, a Adam Smith. Es decir, Adam Smith es el representante del neoliberalismo. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que no puede haber nada más equivocado que eso, digamos. Y si eso pasa ahí, imagínate lo que pasa en Twitter. Ahora no tiene mala, yo difiero eso que tiene mala prensa, porque fíjate que, claro, se malinterpreta, que es evidente, que no se entiende qué es lo que realmente... No se sabe también. Claro, se caricaturiza lo que es la mano invisible, que es un concepto sumamente sofisticado y muy importante en la economía. La idea de Adam Smith es que el interés propio frecuentemente promueve el beneficio público, y usa un frecuentemente ahí, que es importante, y da las razones, y habla mucho de las consecuencias no intencionadas, que es un tema muy importante en la economía también. Pero yo te diría que no tiene mala prensa, porque fíjate que esto es bien interesante, que en toda esta cultura de la cancelación han caído prácticamente todos los grandes pensadores. O sea, David Hume prácticamente lo crucificaron porque tiene un pie de página donde atentaría contra los africanos, comentarios racistas. La Universidad de Edimburgo le quitó el nombre a la torre. Le quitó el nombre a la torre. Después porque ayudó a un amigo que estaba no sé en qué isla y tenía esclavos.
Rousseau también tiene sus yayitas por ahí, te fijas, Kant también hace unos comentarios racistas. Y hay un pensador, fíjate que de ese periodo, que no ha podido ser cancelado ni atacado por ninguno de esos comentarios. Y esto dice relación con el carácter vanguardista al que se refiere Ignacio. Adam Smith, oye, en una época que era inusual, criticaba la esclavitud. Estaba contra las colonias, creía que Estados Unidos tenía que ser independiente. Entonces tiene toda una concepción tan sólida, diría yo, y tan liberal en el sentido de que se respeta la dignidad de las personas y la importancia del mercado, que a mí me sorprende, pero fíjate que no lograron, en esto que tiene la prensa, no hay ninguna estatua, la estatua de Edimburgo de Adam Smith sigue ahí paradita y ni siquiera la han rayado. Oye, qué divertido, porque yo le pregunté al ChatGPT, le dije, justamente tomando el caso de Hume y otros contemporáneos de él, le puse como, ¿hay algún motivo de cancelación o que han criticado a Adam Smith? Y me dice, no que yo conozca hasta ahora. Y después le pregunté, ¿y cuál es la crítica que se le hace? Y leo comillas, dice, comillas, falta de atención a las desigualdades. Se argumenta que Smith no prestó suficiente atención a las desigualdades inherentes al sistema económico y no proporcionó soluciones claras para abordarlas. Eso demuestra que ChatGPT... Todavía le falta la versión. Claro. Primero porque no existía el sistema económico como lo que nació hoy día, primera cuestión. O sea, ahí está creado, está pensado. Y la preocupación por la desigualdad sí está presente en Adam Smith. De hecho, es muy, de nuevo, pionero en esto. Su preocupación por los más desfavorecidos, los más pobres, por la dignidad. Tiene una frase muy bonita que parafraseo porque no va a ser exacta, pero es la posibilidad de que las personas puedan presentarse en público sin vergüenza, aduciendo a que puedan vestirse bien como los ricos. Ojalá puedan hacer eso. Presentarse con dignidad, esa idea muy metida. Y de hecho, él es bastante vanguardista en proponer medidas en favor de corrección de desigualdad que nos parecen obvias hoy día. Claro. Por ejemplo, un sistema de educación pública. Financiado por el Estado. Nos parece obvio, pero en esa época no era nada obvio. Y no solo eso, razón por la cual los liberales más libertarios hoy día lo critican a Smith por haber sido partidario de los impuestos progresivos, porque dice una frase así como que los impuestos debieran ser algo más que proporcionales. Y eso entonces autores como Rothbard consideran, bueno, Smith es un socialista, si quiere, que además en algún momento plantea limitar la herencia de alguna forma, también, entonces... Hay una preocupación, finalmente, el objeto del libro de la riqueza de las naciones es un objeto para mejorar el bienestar de las personas. O sea, porque en una sociedad próspera la gente tiene mejores ingresos, la gente puede hacer su plan de vida, etcétera. Y en eso también está, y yo no sé, ahí ustedes me pueden contravenir, pero me parece que uno de los errores del chicaguismo, digamos, que hemos vivido nosotros, es la creencia de pensar de que una vez solucionada la pobreza, se elimina y se saca el problema social, digamos. Es decir, la desigualdad deja de ser un problema al momento de que se soluciona la pobreza, razón por la cual hay que eliminar la pobreza, que parece una cosa totalmente razonable, o sea, razonable a partir por ahí, pero que la desigualdad deja de ser un problema cuando se soluciona. Y en eso Smith se da cuenta que el problema es mucho más complejo, porque lo que en un momento determinado de la historia podría ser considerado algo como razonable, en otro momento de la historia puede ser considerado como pobre. No llevar una camisa de lino, por ejemplo, que es el ejemplo que usa él, en Roma no pasaba nada porque no conocían el lino. No llevar una camisa de lino en la Inglaterra del siglo XVIII es para avergonzarse, y eso es un problema, digamos. Ahí hay un problema social, digamos, ¿te fijas? Entonces no es porque la camisa de lino es un elemento central y esencial para vivir, podemos vivir sin camisa de lino, pero hay un momento de la sociedad en la cual eso pasa a ser un referente de pobreza. Y con esto termino. Yo me acordaba de algo así como, a propósito del ejemplo de la camisa de lino, como hoy día no llevar celular. Hoy día todos tenemos celulares, todos, el rico, el pobre, todos. Si una persona no tiene celular, hoy día es una persona que es probablemente mísera en nuestra sociedad. Pero hace 20 años el más rico no tenía celular. Sí, fíjate, entonces hay un concepto relativo de pobreza. Fíjate que el GPT yo creo que está mal entrenado, como es pre-trained, está mal entrenado y no ha sido generativo porque todavía no entiende el contexto. Lo importante cuando uno lee a estos grandes autores es situarse en el contexto de la época. Y en esa época la desigualdad era una desigualdad real, ¿no es cierto? En esa época había una aristocracia
muy alta, y había la clase trabajadora, que llama él, que son la gran masa de la gente. No había una clase media como la entendemos hoy día. Entonces las diferencias o las desigualdades eran siderales, realmente siderales. Y nuevamente, como se ha dicho acá, el foco lo pone Adam Smith no en la aristocracia, no en los monopolios, no en los terratenientes, sino ¿dónde? En la gran masa de la gente más pobre. Y eso es lo importante, él está muy consciente de eso. Pero hay que entenderlo también en el contexto del siglo XVIII, donde, como dice Ignacio, la educación básica era considerada un peligro. ¿Por qué? Porque se le iba a crear expectativas irreales a los más pobres. Y por otra parte, incluso algunos intelectuales comentaban, ¿y quién va a hacer el trabajo sucio? ¿Quién iba a limpiar las letrinas, las chimeneas? ¿Quién iba a traer el agua de los pozos? ¿Te fijas? Entonces, el que Adam Smith haya propuesto como un deber del Estado, dar educación pública, gratuita, básica a los más pobres, también es un atrevimiento en una época en que en esa época había el contexto... me parece que fue Young que decía, la educación arruina al que merece ser pobre. Claro. Esa era una que hoy día nos choca, pero era una Sí, frase pues, que no era rara escucharla en el esa época. contexto. Pero Como se lee la historia. y sobre eso, claro, o sea, si uno lo pone en el contexto, Smith es una persona que hoy día sería tremendamente reformista y revolucionaria, Claro. siempre muy argumentado en sus puntos, con mucha inteligencia, mucha visión, pero de nuevo cruza con esta no lectura, con esta ignorancia, con esta caricatura que es la mano invisible, que acá no tiene que haber... ¿De dónde está eso? Eso no está en una parte. Si él propone regulaciones, porque entiende que digamos, hay normas básicas del intercambio justo, ¿no es cierto? Que no ocurren por arte de magia, que no somos ángeles, que tenemos una inclinación a ser empáticos con el que es más cercano, pero a medida que vamos alejándonos los círculos concéntricos nos importa menos lo que pasa con el que está más lejos, y por eso habla del espectador imparcial, para hacer el esfuerzo de ponerse en el papel del otro. Pero tampoco basta, entonces necesitamos reglas. Y yo me acuerdo siempre, y esto tengo una anécdota cuando era ministro, y estaba negociando salario mínimo con la CUT, los convidé a almorzar y todo, les pasé el capítulo 8, si no me equivoco, donde habla justamente de los sindicatos, de los trabajadores, y él hace una defensa de los sindicatos y una crítica muy profunda a los monopolios de los patrones, Sí. y dice algo así como, en Inglaterra se permite por ley que los patrones puedan ponerse de acuerdo para fijar el salario de sus trabajadores por debajo del umbral mínimo, y se impide en cambio que los trabajadores puedan asociarse para exigir lo contrario. Hace una crítica muy férrea. Y cuando yo le mostré esto a la gente de la CUT, naturalmente quedó muy agradecida y sorprendida, digamos. No, y hay una frase ahí por ahí que dice como, siempre escucho a los empresarios quejarse de que los salarios están demasiado altos y nunca he escuchado a nadie quejarse de que las utilidades están demasiado altas. Bueno, de hecho él es bien contrario a los que hoy día llamamos esta clase nueva, no tan nueva, pero los súper ricos, ¿no? O sea, los súper millonarios. El enemigo de Adam Smith son los que eran los súper ricos de esa época, que eran los monopolios. Es el gran enemigo. Eso es. Los monopolios. Los que podían estrujar, ¿no es cierto? Monopolio por ley, Claro, además. por ley, que era legal. O sea, los monopolios, el imperio británico tenía grandes monopolios que ponían en jaque incluso a la corona en esa época. Entonces el gran enemigo de él son los monopolios. ¿Por qué? Porque pueden vender al precio que quieran y pueden abusar. Pero hay un punto que no hay que olvidar, que siempre el gran tema, yo diría que es la libertad y la autonomía de las personas. Sí. Puede haber regulaciones, etcétera, regulaciones que contribuyan a atenuar las desigualdades, a mejorar las condiciones, él usa esta palabra, a mejorar las condiciones de los más pobres, ¿no es cierto? Pero siempre respetándose, ¿qué cosa? La libertad y la autonomía de las personas, que son los principios liberales más básicos, no solo la libertad sino que la libertad para hacer tu propio proyecto de vida mientras tú no perjudiques a los demás. Ese es el gran principio que está siempre latente en el pensamiento de Adam Smith, la libertad. Y otro tema que comentamos al comienzo, el tema de la división del trabajo, que podría parecer una obviedad, digamos, pero sin embargo en el mundo sigue encontrando muchos detractores. O sea, crucemos la cordillera argentina, que esta idea de que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. ¿Por qué todavía ideas que quizás nos parecen tan obvias ha costado tanto? Me refiero al mundo occidental, y ni siquiera me voy a ir al otro hemisferio incorporar. No estoy de acuerdo con eso, porque el mundo occidental es un mundo donde hay altísima división del trabajo. Sí. Este aparato tiene
no sé cuántas miles de partes y cada una está hecha por un ente distinto que no conocemos. Y que el sistema de precios del mercado coordina espontáneamente para que produzca esta maravilla. Entonces, no es tan obvio. Ahora sí hay ¿cómo decirlo? Versiones de ese problema, creo que son indirectas. Por ejemplo, la apertura comercial o el libre comercio. ¿Qué es la consecuencia? El libre comercio, Smith dice, mientras más amplio sea el mercado, más fecunda es la división del trabajo. ¿No es cierto? A contrario sensu, si tú tienes una economía que es autárquica, va a producir de todo un poco y no va a especializarse, no va a dividir su trabajo en aquellas cosas en que es mejor. Entonces ese argumento lo ocupa para el territorio nacional, es decir, un pueblo versus una zona donde se pueda comerciar y sea más amplia, ahí va a haber más división del trabajo, y también respecto al comercio internacional en oposición al mercantilismo, ¿no es cierto?, a las barreras, al libre comercio, a los monopolios. Por lo tanto, la genialidad está, a mi juicio, esta idea como que la división del trabajo, que es pura ganancia de productividad, de eficiencia, de bienestar, se amplifica en la medida que tú puedas amplificar la extensión de los mercados. Y eso, claro, te lleva a debates que hoy día en algunos países no están zanjados, por ejemplo el proteccionismo, y sin ir más lejos, en Chile estuvimos discutiendo hace poco el TPP-11. Desde la Cancillería había cuestionamientos la contraparte de eso, que es interesante porque el propio Adam Smith se hace cargo de eso, es decir, bueno, ¿qué pasa con las personas que se dedican a una labor muy específica? No sé si ustedes tienen TikTok, y en TikTok muchas veces me aparecen, no sé, me debe estar escuchando el teléfono, pero aparece mucha gente en división del trabajo, o sea, el tipo que hace una labor, digamos, le ponen una etiqueta, un calcetín y van y por ciento, muy parecido a eso de la película de Tiempos Modernos de Chaplin, que aprieta una tuerca simplemente. Y claro, la primera frase de Adam Smith en el libro primero, capítulo primero, dice, bueno, en el fondo la riqueza de las naciones es fruto de la división del trabajo, por decirlo. Pero después, en el libro quinto, dice, pero cuidado que la división del trabajo puede hacer que las personas se transformen en gente estúpida, digamos, y que pierda su capacidad de raciocinio. Es decir, él mismo se da cuenta de que los grandes beneficios que genera para la economía puede haber un detrimento. Y ahí usa una frase que a lo mejor León nos puede ilustrar más, porque dice, a menos que el gobierno haga algo, o el gobierno debería hacer algo para evitar esta como deshumanización de las personas. Y yo creo que ahí entra en un tema que termina siendo clave después en la pugna con Marx, porque Marx finalmente está de acuerdo en la primera parte con Adam Smith de que la riqueza de las naciones genera prosperidad, pero está en desacuerdo sobre las posibilidades de que algo se puede hacer para no deshumanizar a las personas. Entonces ahí entra en una clave que finalmente hemos llevado 200 años o 150 años de discusión, los efectos de la división del trabajo. ¿Por qué? Porque Adam Smith dice, bueno, el gobierno puede fomentar la educación, la religión, etcétera, y eso va a aplacar este problema, y Marx le dice, esto son remedios homeopáticos, esta cuestión no soluciona nada, digamos. Bueno, ese pasaje precisamente adelanta el concepto de alienación marxista, exacto, sin lugar a dudas, y es donde hace el llamado a la educación pública, donde dice el deber del Estado es tener educación básica para todos, y también agrega algo interesante, y entretener, y pone la entretención, que son los únicos antídotos, dice él, contra el fanatismo y la superstición, y los efectos negativos, ¿no es cierto?, de la especialización que adelanta antes de la revolución industrial, nuevamente en el contexto. Adam Smith escribe antes de que se produzca la revolución industrial y adelanta las consecuencias que va a tomar después Marx. Ahora, la división del trabajo, encuentro que es súper interesante verla, no como, porque uno la ve como trabajo, y claro, el famoso pasaje, lo que dice Ignacio, de todo lo que confluyó para que se hiciera este celular donde hay una coordinación espontánea. Smith da ese ejemplo, dice, oye, qué maravilla que se logre hacer este abrigo de lana que requiere la oveja, el que le corta la lana, el que va para acá, el que tiene la tinta, que en el fondo toda esta coordinación prácticamente espontánea, donde cada persona no está pensando en eso, sino que está pensando en su propio interés, pero si mirado desde afuera pareciera que hubiera, y lo dice con estas palabras, asistencia y cooperación, que todo este proceso tan rico, tan complejo, que nadie planifica y nadie está mirando el producto final, genera toda esta coordinación, estos intercambios y esta división del trabajo. Y la división del trabajo es un concepto mucho más amplio, porque no es solo el trabajo que uno entiende. Hay una descripción simpática que hace él, y dice, él es un filósofo, y se reconoce como filósofo, y dice, también sucede esto entre los filósofos, dice.
El filósofo que no hace nada o no sabe hacer nada, pero lo observa todo. Esa es la definición que él hace del filósofo. El filósofo que no hace nada, porque no hace trabajo manual, no tiene destrezas ni habilidades, pero sí tiene juicio. Y sucede, dice, en esto también, que los filósofos se empiezan en ética, uno se especializa en otro en se empiezan a producir, y lo dice con esta palabra, distintas tribus dentro de los filósofos, que también se van ampliando, este mercado también se va ampliando. Y eso lo dice él de manera positiva, va ampliando también, no solo moviendo la función de producción en términos de una mejor economía, sino que también va moviendo las fronteras del conocimiento, de la ciencia, que esa otra también, yo diría, otro detalle importante. ¿Y por qué su pensamiento económico trascendió más que, tú estabas hablando recién que es un filósofo, de su pensamiento sobre la moralidad, ese otro libro que tú mencionaste al comienzo, de la teoría de los sentimientos morales, que también uno diría que sigue bastante vigente? Sí. ¿Por qué pasó eso? Mira, la historia es bien simple. La teoría de los sentimientos morales fue el libro que le trajo fama y prestigio en vida. Fue el libro en el que siguió trabajando mucho tiempo y que lo amplió. Y después de Adam Smith se crean dos grandes corrientes en la filosofía moral de la época. Uno que es la corriente kantiana y otro que es la corriente utilitarista de Bentham. Y prácticamente se eclipsa la teoría de los sentimientos morales, ¿ya? Por mucho tiempo. Los economistas del siglo XX, Hayek ni lo menciona, una vez por ahí, los economistas del siglo XX pensaban que esto era un divertimento psicológico del padre de la economía, que era un libro de psicología que escribió, ¿ya? No vieron que Adam Smith tenía un proyecto de una teoría social amplia que tenía por un lado la economía, que es la riqueza de las naciones, la ética, la teoría de los sentimientos morales, y su proyecto inconcluso, que es la jurisprudencia. Ese es el gran proyecto de él. El inconcluso, conocemos algunos apuntes de sus clases solamente. Entonces, yo diría que en los últimos 30 años se ha producido un renacimiento de la teoría de los sentimientos morales con algunos economistas, entre ellos Amartya Sen, Vernon Smith, también Behavioral Economics, Thaler, que ha escrito mucho respecto a la influencia de Adam Smith en Behavioral Economics. Había un renacimiento, un resurgimiento. Yo diría que estos últimos 30 años han sido más de la teoría de los sentimientos morales que de la riqueza de las naciones. Y no solo en economía, sino que también en filosofía política, en una serie de temas. Eso es porque es un libro muy rico. Sí, a modo de anécdota, dar cuenta del éxito que tuvo la teoría de los sentimientos morales, están las cartas entre Hume y Adam Smith, que vale la pena leerlo, y están publicadas, ¿cierto? Yo recomiendo a la gente que nos está escuchando que lo puedan ver, digamos. Hay un libro que se llama El infiel y el profesor, pero también está en otro lado. Y cuando sale el libro de la teoría del sentimiento moral, hay una carta que le manda Hume a Adam Smith. Y en esto, para contextualizar, Hume era más dicharachero, Adam Smith era más fome como persona, entonces las cartas se nota mucho eso, digamos, vente para Edimburgo, está más entretenida la cosa, le dice Hume, en fin. Y cuando sale la teoría de los sentimientos morales, le dice, te tengo una mala noticia, digamos. Tu libro ha tenido gran éxito acá. Ha tenido gran éxito. No, pues después de tomarle el pelo harto rato, porque dice, mira, tengo que bajar, porque me están tocando el timbre. Un filósofo dedicarse solo a la contemplación, sin importar lo que digan los demás, y son como 2 párrafos que le toma el pelo. Es toda una tomadura de pelo y le dice, te tengo una mala noticia, ha causado gran éxito, y eso es sospechoso. Un libro que tiene éxito es siempre sospechoso. Para dar cuenta un poco que ya en la época Adam Smith ya era una persona conocida al momento de escribir la riqueza de las naciones, digamos, pese que lo escribió 20 años antes. 20 años después la riqueza de las naciones. Sí, 20 años antes la teoría de los sentimientos morales. Claro. O sea, estamos hablando de un autor, bueno, por algo ustedes lo reflotan y hablan, y es parte de curso aquí en la universidad de la vigencia. Y si lo traemos como, yo sé que a León sobre todo le carga hacer ficción, pero a veces forcemos un poquito política de ficción si fuera un consejero constitucional. Según lo que ustedes leen en La riqueza de las naciones o en la teoría de los sentimientos morales, ¿él estaría por el Estado subsidiario o el Estado social de derecho? Ignacio te va a decir que estaría en Evópolis, digamos, porque no me iba a pasar aviso. Difícil la ciencia ficción. Difícil. Lo que pasa es que en este tema ni siquiera hay un consenso respecto a qué entendemos por subsidiariedad. El debate está plagado de caricaturas. Sí. Pero si uno lo entiende en su real contenido, que tiene una dimensión de descentralizar las decisiones, llevarla a aquellos que están más cerca de los problemas, por un lado,
y por el otro es que la sociedad civil, la ciudadanía tenga un rol activo en participar de lo público, que lo público no es sinónimo de lo estatal. Yo pensaría que estaría muy de acuerdo con esa vertiente. ¿Ah? Y también estaría de acuerdo con un Estado social de derecho en el sentido de garantizar ciertos mínimos exigentes, por lo que decía León a propósito de la educación, que las personas, y particularmente las clases más desfavorecidas, tienen que tener. Entonces, en ese contexto, lo revolucionario era la educación, pero el mundo ha progresado, hoy día hay otras cosas, está salud, hay pensiones, hay trabajo. Entonces, creo que probablemente estaría cómodo con ambas versiones, dependiendo de la definición que uno le dé a ella. Si tú me dijeras el Estado Social de Derecho es una provisión estatal monopólica, probablemente no. Pero sí que el Estado tiene que tener un rol fundamental, sin duda, pero que la sociedad civil también juega un rol fundamental, sin duda también. Ya, yo creo que lo que uno... Bueno, no había constitución, la respuesta sería que no había constitución en Inglaterra, en Gran Bretaña, pero si él dijera algo, él sería por lo que él define, el plan liberal. Y yo creo que la constitución debería estar construida sobre ese plan liberal que define Smith con 3 palabras, que son el plan liberal de la igualdad, la libertad y la justicia. Eso es. Yo creo que esos son los 3 pilares sobre el cual él diría, sobre esto hay que construir un código legal, un código civil o una constitución. Esos son los 3 grandes pilares sobre los cuales se debería construir una sociedad, ¿no es cierto?, que como la entendemos hoy día, una sociedad que no es solo del interés propio o malentendido, del egoísmo, porque el interés propio también es una palabra que tiene un sentido más profundo, sino que una sociedad en que convivan pacíficamente distintas personas, cada uno con su propio proyecto, sin tener el acoso del Estado entendido en su sentido como que está abogando, sino que se permite esa libertad en términos de justicia, donde haya reglas del juego y donde se promueva la igualdad en términos, yo diría, de una mejor competencia, ¿no es cierto?, y mejorar las condiciones de los más desfavorecidos. Eso yo creo que sería la receta. Yo solo para complementar lo que se ha dicho, creo que Adam Smith es muy poco mesiánico en su texto, o sea, es muy poco fanático y por lo tanto creo que independiente de donde lo situemos, claramente una persona que estaría en el diálogo, o sea, estaría en el diálogo argumentativo, digamos, porque uno puede recorrer sus textos y se da cuenta como en el fondo es una persona que razona muy bien y es razón por la cual en el fondo sus textos son tan relevantes. Más que diálogos de liberación, porque él era fome, como dijiste tú. Entonces claro, no era bueno para conversar. Razones era públicas, más razón pública, de liberación pública. Bueno, ¿era bueno para conversar? No. Era más de... Tampoco. Yo creo que hoy día es posible que él haya tenido algo como Asperger o era, si no era, o sea, como dijo Era más retraído. Francisco, era más retraído, mucho más abstraído. Hay anécdotas que cuentan que en vez de echarle azúcar al café le echaba mantequilla, ese tipo de cosas. Vivió siempre con su... Vivió con su solo mamá, prácticamente. O sea, no se le conoció pareja, Claro. Y hay especulaciones sobre su vida sentimental, así como sobre su religiosidad, de decir, estas personas tan Claro. relevantes para la sociedad, siempre se genera toda clase de especulaciones, pero evidentemente él no era una persona dicharachera, como se podría decir. Claro. Y es paradójico porque él acompañó a una cosa que era más o menos habitual entre los hijos de personas más ricas, digamos, acompañó en un viaje de estudio al hijo de un millonario. Estuvo, ¿cuánto tiempo? 2 años. Casi 3 años. Casi 3 años. Sí, No sé si lo pasó muy bien esa persona, pero... A nosotros no nos han invitado. pero le permitió, sí, contactarse con grandes intelectuales, asistía Sí. mucho a los clubs, que eran, digamos... O sea, no era una persona antisocial como había otros intelectuales, no era antisocial, Participaba, participaba. pero era mucho más entretenido conversar con Hume, Obvio, dialogar con Hume. obvio, Él era Le Bon Hume, era un tipo ¿A extravagante. quién leía Adam Smith en esa época? ¿Quién era su Uf, referente? él leía, o sea, era un gran intelectual, porque no, o sea, leía obviamente a todos los grandes pensadores de la época, a Rousseau evidentemente, ¿no? Muy influido por Aristóteles. Muy influido por Aristóteles, leía los clásicos, era de los pocos personajes de la época, en la época todos hablaban latín, el latín era el lenguaje de la clase alta y de los filósofos, todos leían y hablaban en latín, pero Adam Smith también conocía mucho el griego, entonces él podía leer a los pensadores griegos en sus fuentes originales.
leía todos los griegos, o sea, los clásicos, todos. Hizo unas clases retóricas y ahí se ve que él leía, qué sé yo, Ovidio, Homero, a todos los, yo te diría que todos los eran, ¿cuál es la palabra? Se hablaba de los literati, eran literati ellos, conocían a todos estos pensadores. Cicerón lo manejaban así, podían citarlo de memoria, ¿te fijas? Y contemporáneos de la época también se leían. Eran personajes que hoy día son difíciles de entender porque tenían una mirada demasiado amplia. Pero eso es quizás como una de las lecciones a propósito de lo que estamos haciendo en el curso, o de las lecciones que uno podría sacar a propósito de los 300 años, cómo la economía está inserta en un todo que es más amplio, digamos, ese intento de separar a la economía y tratar de hacerla como una disciplina casi de la ciencia, donde en el fondo somos especies de ratas de laboratorio, donde no están las personas, que estamos llenas de contradicciones, y la economía trata con personas y por lo tanto requiere un conocimiento, una reflexión mucho más sofisticada. Creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja hoy día para decir, bueno, ojo, ¿dónde situamos a la economía? No la podemos situar simplemente como una ciencia fuera de todo el resto, porque para el propio Adam Smith la economía era una parte de un programa de su curso donde estaba la jurisprudencia y la ética que formaban parte de ese todo. Y eso me parece súper relevante, porque esos intentos de tratar de desplazar a la economía y de alejarla de esta reflexión más profunda siguen vigentes, digamos, y creo que eso es parte de los problemas que tenemos. La separación de política y economía también. Política, filosofía, literatura, todo. Ahora nosotros sabemos perfectamente cuál era la biblioteca de Adam Smith. Tenemos todos los libros, sabemos qué es lo que leía, lo que tenía. Entonces, eso es súper interesante también. Los libros eran muy caros en esa época, hay que acordarse eso. Sí. No todos tenían acceso a libros. Y aparte bueno, tú estás diciendo acá el gran aprendizaje, entender la economía como parte de un todo, pero un consejo que le podría dar Adam Smith a las nuevas generaciones, o qué aprendizaje podrían obtener las nuevas generaciones, las que están recién empezando la universidad o empezando su vida profesional, tal vez, más allá de la necesidad de releerlo o de leerlo incluso. ¿Qué se les vino a la mente? Yo viene en línea con lo que dice Francisco, y que el sello que tiene la Universidad Adolfo Ibáñez, y no lo hago con ánimo de hacer una propaganda, una publicidad, porque creo que es una diferencia esencial, estructural y muy bien encaminada, que yo apoyo de corazón, digamos, que es al final del día que las personas puedan pensar por sí mismas, que es la única manera de pensar. O sea, si no es pensar por sí mismo, no pensar. Y yo creo que esa es la invitación, es entender a Smith en su complejidad, en su mirada del ser humano. O sea, al final uno podría decir que, además de economista, es un sociólogo. Sí. Él entiende, observa cómo actúan en la práctica los seres humanos. Y en privado se comportan de una manera, con su círculo más íntimo de una manera, con el desconocido de otra manera. Tienen claros y oscuros, somos ángeles y demonios. Entonces esa mirada compleja de los fenómenos sociales, yo creo que es lo que busca capturar no solo la formación de artes liberales que tiene la Universidad Adolfo Ibáñez, sino que es el sello, uno podría decir que este es el emblema de artes liberales, es de alguna manera el pensamiento de Smith, que combina distintos elementos de complejidad, como decía, la ética, la economía, la sociología, la jurisprudencia, o sea, esa búsqueda más compleja y por lo tanto inacabable, inacabada, esa búsqueda permanente, yo creo que es la invitación en un pensador tremendamente rico, tremendamente complejo. Yo cada vez que lo leo más, me maravilla más, me gusta más, lo encuentro increíblemente contemporáneo. Y creo que esa es la invitación, a mirar en su complejidad y a partir de esa complejidad entender que los fenómenos sociales son súper complejos. Cada vez que alguien trate de dar una respuesta simple a fenómenos complejos, un alumno tiene que dudar, tiene que decir, acá hay un impostor, acá hay una falsedad, esto no es así. Y por Dios que hemos tenido esas versiones simplificatorias de fenómenos complejos en el último tiempo. Entonces, es una señal de alerta y una invitación a pensar por uno mismo, que es la única manera de pensar. Yo creo que el llamado de Adam Smith sería el gran filósofo Kant. Escribe un ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? Y parte con una notita de Horacio que dice sapere aude, atrévete a saber. Y ese atrévete yo creo que es el llamado de Adam Smith. Un atrévete, ¿no es cierto?, que a pensar fuera de los moldes, un atrévete que es lo que hacen todas
el proyecto Artes Liberales acá en la universidad y en muchos otros lugares en el mundo, un atreverse a no creerse los cuentos también, a que esto no está dado, ¿ya? A que esto es algo que te dijeron, pero puede estar sujeto a una mirada crítica distinta. A no creerse todos los cuentos. Yo creo que es el gran mensaje de Adam Smith. Si uno lee a Adam Smith y a Hume con mayor razón, hay cierto escepticismo a lo largo de toda su obra, cierto escepticismo de mirar las cosas y decir, mira, esto no es tan simple, hay complejidades. Esto es así, pero no es tan así. ¿Te fijas? Esto que parece ser bueno, a lo mejor nos puede conducir por un mal camino. Y yo creo que esa mirada siempre atrevida y atenta a la vez, o escéptica en el sentido amplio de la palabra, yo creo que el gran llamado que hace Adam Smith, a atreverse, a no creerse en los cuentos, a respetar obviamente, a agradecer la libertad que tenemos nosotros, la autonomía, y a ser responsables con eso también. Yo creo que ese es el otro llamado, que es un llamado a la responsabilidad. Se ve en términos económicos, un llamado a la austeridad, te fijas, al trabajo laborioso, todo eso está muy en lo que se conoce como la ética protestante, a devolverle a la sociedad, todo eso también está muy presente, pero el atreverse yo creo que es la clave. Sí, yo tengo como para complementar, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, esa palabra de escepticismo me parece que es muy clave, y también lo que dice Ignacio respecto a esa mirada sofisticada y compleja sobre cómo somos las personas. Porque las personas estamos llenas de contradicciones, tenemos claro y oscuro, y la sociedad no es más que un conjunto de personas. Entonces, el tratar de simplificar, digamos, esa mirada, o al revés, tratar de dar una solución simple para una situación que es mucho más compleja, termina siempre mal. Y en ese sentido, la mezcla de este escepticismo, pero también con la claridad de que estamos inmersos en una sociedad donde las personas nos comportamos de manera compleja, es lo que finalmente da cuenta de un todo que da una gran obra como la de Adam Smith, y que sirve para, a partir del ejercicio de su lectura, etcétera, para reflexionar sobre problemas que pueden ser contemporáneos. Es decir, no es una revisión museológica sobre qué se dijo en ese momento sobre un determinado tema, sino que esa reflexión que está ahí sirve para reflexionar hoy respecto a nuevos temas que ahí no estaban. Entonces eso me parece que es el gran legado. ¿Por qué? Porque está el escepticismo y está la complejidad de las personas como dos elementos claves, no únicos, pero claves para hacer ese análisis. Fíjate, ahora si me permite que lo dijo Ignacio y también, y ese escepticismo no es solo con lo político, lo social, con los demás, también es con uno mismo. Y yo creo que eso es bien fundamental. El mensaje de Adam Smith es que el ser humano no es más que eso, solo un ser humano, ¿ya? Y que tenemos nuestras limitaciones, y estar consciente de eso yo creo que es súper importante también. Y hay un llamado, que estos pensadores lo desarrollan, a la humildad en un sentido súper amplio, ¿ya? A la humildad de no creerse los cuentos en general, pero ni siquiera creerse los propios cuentos. Yo creo que eso también está muy presente en todos los escritos, en la teoría de sentimientos morales, por cierto, e incluso en la riqueza de las naciones. Qué vigente eso, sobre todo en un mundo hoy día donde todos llegan con las tablas de la ley a gobernar, especialmente. Súper interesante. ¿Tenemos más actividades para este año, para celebrar este aniversario tan importante? Bueno, Leonidas, como director de la cátedra, tiene harta actividad, así que puede contar. Yo Chuta, podemos adelantar. ¿No se puede adelantar? No, podemos adelantar. Sí, claro. Pues aprovecha de adelantar. Yo solo adelanto el curso que viene ¿cuándo? El 28 de junio, nosotros tres vamos a estar haciendo la segunda versión del curso que en el fondo la vigencia de Adam Smith. Buscamos, claro, la vigencia de Adam Smith. Ese va a ser un elemento bien central, además que ya iniciamos en la universidad con una charla magistral que hizo Leonidas para la inauguración del año académico con los estudiantes, pero hay más. Y León... Ese curso estuvo entretenísimo, ya lo hicimos una vez y ahora lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, en Glasgow se va a celebrar, va a haber una semana de celebraciones. Glasgow es el alma mater de Adam Smith. ¿Tú vas a ir, supongo? Sí, claro. Y eso va a ser la primera semana de junio. En Glasgow va a haber un gran encuentro en que va a ir toda como diría Smith, la tribu. No le gustaría hablar de su tribu, pero va a ir toda la tribu de los que estudian a Adam Smith, y va a haber celebraciones, etcétera, etcétera. Así que ese va a ser un momento importante y evidentemente nosotros vamos a estar vinculados a ese evento. Y yo creo que en octubre, a fines de octubre, van a venir una serie
de miembros de esa tribu, de lo que se conoce como Smith Scholars, que van a participar en distintas actividades acá en la Universidad Adolfo Ibáñez y el Centro de Estudios Públicos. Vamos a hacer unos 3 días de inmersión smithiana con distintos y destacados intelectuales del mundo smithiano hablando de distintos temas. Eso va a ser en octubre. En octubre estamos adelantando esto, estamos preparando esto, pero vamos a tener un grupo bien entretenido de lo que se podría decir son para mí nomás, los usual suspects, o para nosotros que los conocemos, pero eso va a ser entretenido y van a ser seminarios abiertos respecto al pensamiento de Adam Smith. Y su vigencia. Sí. Sumamente interesante, así que bueno, la gente quedará invitada. Muchas gracias por esta conversación, de verdad que como que contagia este entusiasmo con que se puede leer a un clásico. Así que... Súper, muchas gracias a ti, Bárbara. Muchas gracias. Gracias, Bárbara.